Esto hemos hecho la anterior clase del péndulo balístico, ¿ok? Y hemos analizado en bastante detalle, pero había una pregunta que yo hago muchas veces en los exámenes y quisiera que si la vuelvo a hacer, que puedan responder de manera correcta, ¿ya? A todo lo que hemos hablado en la anterior clase, puedo añadir una pregunta al final de este estilo, que ya está implícitamente en lo que hemos desarrollado. Una última pregunta, digamos, vamos a ir acá como pregunta extra. Desde el comienzo hasta el final, y si nos recordamos un poco lo que hemos hecho, habíamos dicho que había un instante A, un instante B y un instante C, ¿ok? Entonces, desde el comienzo hasta el final, es decir, desde A hasta C, la energía se conserva, ¿ok? La cantidad de movimiento se conserva. Entonces, esto ya lo hemos respondido de manera implícita antes. Tal vez alguien que tiene memoria puede responder para que anote participación. ¿Alguien se anima? Ya, entonces, recordando lo que hemos hecho en la anterior clase, ya, hemos analizado unas transiciones, pero ahora lo que yo quiero es analizar toda la transición desde el principio hasta el final. Entonces, ¿la energía se va a conservar? La pregunta. Y la respuesta es no, ¿ya? No se conserva porque hay un momento que hemos analizado en detalle en la anterior clase, ¿ok? Donde hay fuerzas de deformación. En este momento existen fuerzas de deformación cuando la bala penetra el bloque, ¿no? Se produce calor. Y justamente cuando hemos analizado entre A y B, en ese instante no hay una pérdida de energía, no se conserva la energía, porque hay fuerzas de deformación. ¿Ya? Entonces la respuesta sería no se conserva la energía, ya que se pierde durante, una pregunta puede ser especificar exactamente dónde se pierde la energía. ¿Y dónde se pierde exactamente? Durante cuando se, durante la penetración de la bala en el bloque. En ese momento hay fuerzas de deformación. Y estas fuerzas de deformación son fuerzas no conservativas que hacen perder energía, igual que la fricción. ¿Ok? Y no se conserva la cantidad de movimiento. Y eso, si es que tenemos claro lo que es eso, es evidente. ¿Por qué? Porque al principio hay una cantidad de movimiento de la bala, masa de la bala, y al final la cantidad de movimiento es cero. No hay, al final, esto de acá está en reposo. Les recuerdo que la velocidad final acá es cero cuando llega a la altura máxima. Como no hay velocidad, nadie tiene velocidad, pues la cantidad de movimiento es cero al final. Y al principio no es cero. ¿Por qué? Porque hay una bala con una velocidad, ¿no? Entonces, no se conoce la cantidad de movimiento por esa razón, ¿ya? Y exactamente dónde se pierde esa cantidad de movimiento. Cuando analizamos entre B y C, hemos analizado que P no se conserva, ¿ok? ¿Por qué? Porque existen fuerzas externas, las cuales hacen un impulso negativo. Hacen un impulso que
va frenando. ¿Cuáles son esas fuerzas externas? Son el peso y la tensión. Ya, eso lo anotamos acá. Resistencia cero. Existe mg, voy a poner, y existe la tensión. Estas son fuerzas que son externas al sistema y la suma de estas fuerzas que van evolucionando, esta va evolucionando, va cambiando, es la que va como frenando, la que va quitando la velocidad, la que va quitando cantidad de movimiento. ¿Ya? Entonces son preguntas que no se sorprenden que va a estar en el examen y que son cosas teóricas, ¿no? Si tenemos claro la parte teórica, podemos responder esta parte. Entonces, en un instante se pierde energía, en otro instante se pierde cantidad de movimiento. ¿Ok? Entonces, en resumen. Y el detalle lo hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas de esta pequeña pregunta extra? Ya. Ahora hagamos otro ejercicio.